Hola, hola. Hoy tendremos la parte 3 de esta serie de videos titulados Las primeras demostraciones matemáticas. Hasta ahora hemos hablado de los principales rasgos que distinguen a los procedimientos de demostración de las matemáticas en tiempos de Euclides con las matemáticas modernas. Así que prepárate para que tu cerebro estalle de emoción, porque hoy tendremos la base axiomática de los elementos. Comenzamos. Partamos por lo que es un teorema. En su acepción clásica es una proposición que puede ser demostrada. Por otro lado, un postulado es una proposición que, no siendo demostrable o evidente por sí misma, se admite o se requiere que sea admitida, y esto pues es a fin de hacer posible una demostración. Este es el sentido que les da Euclides a estos términos, aunque denomina proposiciones a los teoremas. A ver, vayamos con un poquito de historia. El significado original de postulado es petición o requerimiento. En español, postulado se toma del latín postulare, pedir, solicitar, pretender. Y bueno, el término nació en las matemáticas y fue tomado de ahí por Aristóteles. En relación a los axiomas, los postulados se distinguen por su menor grado de evidencia. Pese a que se les admite y utiliza sin demostración, un postulado es, además, una proposición que no tiene por qué ser creída por aquel al cual se dirige. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, pues esta idea de los axiomas como principios evidentes en virtud de sus propios términos perduró desde la antigüedad hasta la edad moderna. Solo los cambios ocurridos en el siglo XIX pudieron modificar este punto de vista. En la actualidad, en la esfera de la matemática pura, los axiomas no se consideran ni verdaderos ni falsos, sino meras suposiciones adoptadas por motivos de conveniencia. Son puntos de partida de las demostraciones. Así, los axiomas no se distinguen de los postulados, y las dos palabras se usan actualmente en forma alterna. Entonces, dicho esto, en los elementos los postulados expresan dos cosas: lo que se requiere para construir un objeto geométrico, objetos geométricos, y poblar de este modo el espacio, postulados 1, 2 y 3. Y lo que se requiere para preparar y hacer posible la demostración y que la intuición nos proporciona sin más, postulados 4 y 5. La falta de evidencia del quinto postulado es particularmente notoria en este caso. Y bueno, a ver, aquí otro paréntesis, pues tenemos que decir que de hecho esta falta de evidencia se quiso corregir desde la antigüedad, mostrando que se trataba de un teorema. De ello dan pruebas los esfuerzos de Claudio Ptolomeo y Proclo. La falta de evidencia del quinto postulado es particularmente notoria en este caso. En él, Euclides nos pide aceptar que, bajo ciertas condiciones, dos rectas se cortarán al ser prolongadas, evidencia que la intuición no proporciona por sí misma. No la proporciona. En cuanto a la demostración, esta se desarrolla en los elementos mediante una sucesión de pasos demostrativos elementales, reunidos en su mayor parte por Aristóteles en el Organon, por los megáricos y estoicos en su lógica proposicional. Algunas reglas de inferencia de uso frecuente son las que te voy a explicar a continuación, y las tienes aquí. Que comience el desfile. El desfile. Así que observa bien, obsérvalos, observa estas reglas, obsérvalas, mucha atención. En la mayoría de los casos hemos expresado las reglas como lo hicieron estoicos y megáricos en la lógica proposicional. Así que examinemos a manera de ejemplo la forma en que Euclides demuestra la siguiente proposición. Así es, vamos a demostrar. Pero antes de ello te quiero pedir que te suscribas a mi canal, pues así estarás apoyando la creación de temas matemáticos que harán explotar tu cabeza de felicidad.
Suscríbete, no te cuesta nada. Dicho esto, pongamos la proposición. Si una recta al caer sobre dos rectas hace ángulos alternos iguales entre sí, entonces serán tales rectas paralelas entre sí. Entonces, procediendo al estilo Euclides, lo que tendríamos que hacer es poner aquí primero la hipótesis, que sería haga la recta EF cayendo sobre dos rectas AB y CD, ángulos alternos iguales entre sí, que son AF y EFD, dichos ángulos. Y bueno, se pueden ver mejor en la figura. Luego escribimos la tesis, que es la que hay que probar. Digo que la recta AB es paralela con la recta CD. Entonces, ahora sí, demostración. ¿Qué pasaría si no lo fueran? Es eso lo que dice este paso de demostración. Que si no lo fueran, entonces prolongadas AB y CD se encontrarían o hacia el lado BD o hacia el lado AC. Eso es por un resultado que es el 1.23. Siguiente paso, prolónguese. Pues, ¿por qué podemos hacer esto? Pues por el postulado 2, aquí se los dejo, postulado 2. Y el siguiente paso diría lo siguiente. Así tendríamos como hipótesis también que se puede encontrar por el lado BD en el punto H. Todo esto bajo el supuesto de que si no fueran paralelas. Muy importante eso. Entonces, siguiente paso. Tenemos que en este caso el ángulo externo AEF del triángulo HEF será igual al EFH interno y opuesto a él, que viene a ser parte también de la hipótesis. Reescribimos la hipótesis. Es así que esto es imposible. Este paso de la demostración, eso dice. Y esto en virtud del resultado 1.16 del mismo libro de los elementos de Euclides. Por tanto, las rectas AB y CD prolongadas hacia el lado BD no se cortarán. Esta es la reducción al absurdo, que ya se hace súper evidente. De esta manera se demostrará que tampoco se cortan hacia el lado AC. Este sería el siguiente paso de la demostración, y de que estamos usando el principio de sustitución. Pero si no se cortan hacia ninguno de los lados, serán paralelas. Pues esto es el resultado de 1.23, que aquí os dejo. Y el siguiente paso es decir que AB es paralela con CD, es decir, concluir. ¿En virtud de qué? Pues de que si una recta al caer sobre dos rectas hace ángulos alternos iguales entre sí, serán tales dos rectas paralelas entre sí. Y fin de la demostración. Muy bien, hasta aquí vamos muy bien. Respira, cuello si te has cansado. Si tienes alguna duda, regresa al video y fíjate bien en cada paso que hemos realizado. A continuación lo que vamos a hacer es un análisis formal de la demostración anterior. Así que no olvides suscribirte, dejar un me gusta, un comentario que se te ha hecho hasta ahora, cómo se te ha hecho hasta ahora la demostración, pesada, fácil, no tan fácil. Continuamos. Denotaremos primero con letras algunas proposiciones que intervienen en la demostración, de la siguiente manera. Observarlas bien. Ok, entonces lo que haremos es, o lo que se hace es una lista de la siguiente manera. Ponemos 1, P, que es la hipótesis. Es decir, en lugar de escribir toda la proposición P, simplemente pondremos P. 2, Q, tesis. 3, no Q implica R, por definición de paralelismo. O sea que si no pasa Q, entonces va a pasar R, que es que existe un H tal que va a estar en la intersección de las rectas. 4. R implica S. Es por consideración de la figura. Que bueno, S es que haya un triángulo del que el ángulo AF es un ángulo exterior y el ángulo EFD es un ángulo interior, opuesto al ángulo AEF.
5. S implica T. Proposición 1.16. Sí, bueno, esto ya es el teorema demostrado. Un resultado ya demostrado que usa. Un resultado ya demostrado que podemos usar. 6. R implica T. Silogismo proposicional a 4 y 5. Es decir, nos fijamos en 4, que es R implica S, y 5, S implica T. Aplicando la regla tendríamos que R implica T. Número 7. T implica no P. Noción común implícita, que es básicamente que si una cosa es mayor que otra, entonces esas cosas no pueden ser iguales. 8. R implica no P. Silogismo proposicional a 6 y 7. Lo mismo que hace dos números, pero ahora aplicado a 6 y 7. Número 9. R implica P y no P. Esto es por la ampliación lógica 1.8. Es decir, de que ya teníamos P por hipótesis y luego en el número 8 nos salió R implica no P. Entonces por eso es que tenemos R implica P y no P. Número 10. Por lo tanto, no R. Esto es reducción al absurdo a 9, que es básicamente de lo que hablamos en la parte 1 de esta serie de videos tituladas Las primeras demostraciones matemáticas. Número 11. No R implica Q. Esto es aplicando inversión lógica al 3. Número 12. Q, gracias al modus ponens, a 10 y 11. Bueno, entonces hasta aquí ya. Terminamos la demostración al estilo estilo de la lógica moderna. Y bueno, como es evidente, la demostración descansa casi en su totalidad en la lógica proposicional. Esto se debe en gran medida al uso de figuras en la prueba. Por ejemplo, Euclides nos pide que tracemos las rectas AB, CD y EF. Se refiere concretamente de los ángulos AEF y EFD. Considera un supuesto triángulo EFH que también representa con un disparatado dibujo, con lo cual todo el argumento lo teje en torno a un diagrama, convirtiéndolo en un integrante esencial del mismo y limitando las proposiciones en enunciados referidos a él. No hay, por tanto, en los elementos una teoría de la cuantificación propiamente dicha. A ver, dicho en otras palabras, razona, por así decirlo, sobre la figura concreta, por lo que los juicios son particulares, no universales. La figura representa, por así decirlo, lo que Kant refiere como la consideración de lo universal en lo concreto, en la intuición singular. Bueno, ya. Lo que acabamos de decir en relación a esta proposición no es un hecho aislado, sino un rasgo esencial de la demostración euclidiana. No es que las figuras sean simples auxiliares del razonamiento o meras ilustraciones sensibles. Nada hay de ello. Sin la figura trazada o imaginada, la demostración se viene abajo. Dice Klein, Klein es un historiador de las matemáticas bastante destacado en esta área. Se suponía que la geometría euclidiana ofrecía pruebas rigurosas de teoremas sugeridos intuitivamente por las figuras, pero de hecho ofrece demostraciones intuitivas a partir de las figuras dibujadas rigurosamente. Si bien este comentario subraya un aspecto importante de la demostración euclidiana, creemos que lo justo es decir que se trata de una mezcla de argumentos de dos tipos: intuitivos y formales. Esta noción no cambió con el advenimiento de la matemática moderna. No, señoras y señores. Lo que en esta se modifica es, por una parte, el conjunto de principios aceptados, y por la otra, los métodos de demostración. De esto nos ocuparemos en lo que sigue. Esto es todo. Muchas gracias.